Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin duda, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar conscientes de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudio para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puede decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 1 de la serie Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo número 14. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Santa Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy iniciamos esta serie de estudios basados en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo número 14. Como saben los que nos escuchan desde hace tiempo, ya hemos estudiado el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, cuando tuvimos el seminario profético sobre los libros de Daniel y Apocalipsis, pero debido a que los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 son los últimos mensajes de parte de Dios a la humanidad antes del desenlace del cumplimiento de los eventos previos a la segunda venida de Cristo, vamos a tener esta serie con datos y con información específica de estos mensajes. Por la urgencia de que estos mensajes sean escuchados por todas las personas, cristianas o no cristianas, vamos a analizarlos en esta serie. Esperamos que aproveches la oportunidad y no solo eso, sino que le des la oportunidad a tus seres queridos y conocidos de escucharlos, informándoles sobre este programa inmediatamente, en este momento. Esa opción es una responsabilidad que queda en tus manos. Los 5 primeros versículos de Apocalipsis 14 nos sitúan en una escena profética que ocurrirá en el cielo, ante el trono de Dios, después que se cumplan en la tierra los sucesos que hasta ahora no se han cumplido de la profecía de Apocalipsis capítulo número 13.
Ya estudiamos este capítulo también en el seminario profético, lo puedes encontrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Allí vas a recursos y buscas el capítulo número 13. El profeta Juan inicia el capítulo 14 y el versículo 1 diciendo después, refiriéndose a las escenas descritas en el capítulo 13 de Apocalipsis. Recuerden que lo único que no se ha cumplido de Apocalipsis 13 son los versículos del 14 al 18, que profetizan el surgimiento de un poder mundial que establecerá una marca para identificar a los que lo obedecen, los cuales serán marcados en la mano derecha o en la frente, dice la Biblia, y de paso le permitirá poder identificar a los que no lo obedecen, puesto que no recibirán su marca. Vamos a leer esos versículos para que los que no escucharon esos estudios puedan ubicarse en la secuencia de los eventos. Leamos Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 18. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vimos que esta marca será establecida por medio de leyes que están a punto de ser aprobadas e implementadas, y consiste en el establecimiento de un día de reposo diferente al día que Dios estableció en las Sagradas Escrituras, para que fuera el día de reposo en el que toda la humanidad debe abstenerse de trabajar, y en su lugar deben dedicarlo a la adoración a Dios. Por si no lo recuerdas, Dios estableció el día de reposo en el Edén. Puedes verlo buscando el libro de Génesis, anota allí Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Allí está el día que Dios estableció como día de reposo. Este día luego lo incluyó en los 10 mandamientos, lo puso como el cuarto mandamiento que aparecen en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Anota allí, el cuarto mandamiento está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. En pocas palabras, la marca de la bestia es la santificación de un falso día de reposo, el cual está incluido en la anunciada ley de la familia, que posiblemente será propuesta aquí en los Estados Unidos después del mes de septiembre de este año 2015. Así que no te olvides de estos detalles que nos describen las profecías bíblicas, y debes estar pendiente de las noticias sobre este asunto a partir del 23 de septiembre de este año. Si escuchas sobre esa ley de la familia o cualquier otra ley hecha por el hombre que involucre o establezca un día de reposo que no sea el séptimo día de la semana, que fue el día que el creador de los días estableció como santo, eso será una campanada de advertencia en cuanto al tiempo y la señal que nos separan de la segunda venida de Cristo. Si quieres escuchar más sobre este tema de la marca de la bestia y del sello de Dios, o si deseas repasarlo si es que ya nos has escuchado, te invitamos a que entres en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com, donde podrás encontrar los temas del seminario profético de los libros de Daniel y Apocalipsis, y allí entras en la sección de recursos, donde podrás encontrar toda esta información. Con esta introducción vamos a leer ahora sí los 5 primeros versículos del capítulo 14 de Apocalipsis, donde el Creador le muestra una visión de la escena que se desarrollará ante el trono celestial
al apóstol Juan, después que los redimidos sean llevados al cielo. Leamos Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre de los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya explicamos anteriormente que los 144,000 no son una cantidad, sino un símbolo que representa la espiritualidad de los redimidos que serán llevados por Cristo, cuyas características se dan en este mismo pasaje, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Si lo analizamos bien, allí la vamos a encontrar. Y otras características las podemos encontrar en el capítulo 7 de Apocalipsis. Así que nos vamos a explicar ahora sobre esta parte de la profecía, porque nuestra intención en esta serie es la de dar más detalles sobre los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, los cuales deben ser ampliamente dados a conocer al mundo entero antes de la segunda venida de Cristo, que ya es muy cercana. Así que pedimos disculpas a los que nos escuchan por primera vez y nuevamente los invitamos a visitar nuestra página web y allí poder encontrar toda esta información. A partir de ahora vamos a iniciar la otra profecía o visión del apóstol Juan que aparece en Apocalipsis 14, a la que la Biblia le llama el mensaje de los 3 ángeles, que se encuentran entre los versículos 6 al 13, la cual, por referirse a los moradores de la tierra, cronológicamente debe cumplirse antes de las escenas de las profecías de los 144,000, que será una escena que se desarrollará en el cielo. Veamos lo que nos dice el mensaje del primer ángel. Vamos a leer Apocalipsis 14 y el versículo número 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como hemos explicado anteriormente, recuerden que las profecías bíblicas están escritas en un lenguaje simbólico. Por lo tanto, debe ser una norma al estudiar la profecía que primeramente debamos tratar de entender el significado de los símbolos que aparecen en esa profecía para luego poder entender su mensaje. También hemos dicho que la misma Biblia da el significado de todos los símbolos que aparecen en las profecías. Así que como el apóstol Juan, que fue quien escribió el libro de Apocalipsis, dice que vio volar por en medio del cielo a un ángel, vamos a comenzar por conocer el significado del símbolo de un ángel. En la Biblia, la palabra ángel viene del griego ágelos, que significa mensajero, así que recuerda eso. Los mensajeros de Dios pueden ser ángeles literales, descritos como seres celestiales que van y vienen del cielo cumpliendo mandatos del Creador, como lo podemos ver por ejemplo en Apocalipsis 1:1, donde dice que el Señor Jesús envió el mensaje que había recibido de Dios al apóstol Juan por medio de un ángel. Vamos a leerlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo número 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sin embargo, en ocasiones la Biblia usa la palabra ágelos para referirse a hombres que le sirven a Dios, como aparece en Malaquías 3:1, en la profecía que se refiere a la labor del mensajero de Dios preparando el camino del Señor Jesús. Y Jesús mismo citó este versículo de Malaquías 3:1 para hablar de su primo Juan el Bautista en Mateo 11:10,
para dar a conocer que Juan el Bautista era ese mensajero. Vamos a leerlo. Busquemos Mateo capítulo 11 y leamos los versículos del 7 al 10. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Tengamos en cuenta que un águilo o un ángel o un mensajero pueden ser hombres, y no esperemos que este mensaje de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, sea predicado por un ángel literal que esté volando por en medio del cielo. De hecho, la Biblia solo registra a ángeles literales dándole mensajes a una persona, como en el caso de la mayoría de los mensajes que Dios envió a los profetas, y también lo vemos en el caso de la Virgen María, con la excepción del mensaje dado a los discípulos por los dos ángeles en el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Un punto que va a favor de la interpretación de que los mensajeros pueden ser hombres es el hecho de que, como vimos, Apocalipsis 14:6 dice que este mensaje no será predicado a una sola persona, sino que dice que será predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Además, Mateo 24, versículos 19 y 20 dice que Jesús encomendó esta tarea de llevar las buenas nuevas de salvación a sus discípulos y no a ángeles literales. Vamos a leerlo, presta mucha atención aquí. Mateo 24, versículos, vamos a leer del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ya que estamos en este punto de la predicación de las buenas noticias de salvación, vamos a ir al capítulo 24 de Mateo y el versículo 14, donde el mismo Señor Jesús nos dice que esta tarea de la predicación del Evangelio a todo el mundo es una señal de la hora del fin. Vamos a leerlo, Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí en Mateo 24:14 está claramente que la predicación del Evangelio a todo el mundo es una señal de la llegada del fin, puesto que allí dice, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, en este tiempo de las comunicaciones masivas mundiales como la radio, la televisión y la internet, ¿cuánto tiempo falta para que se dé a conocer el Evangelio a todos los moradores de la tierra, a toda nación, lengua, pueblo y tribu? Casi podríamos decir que el que no ha escuchado este mensaje es porque no lo ha querido. Este mismo programa que tú estás escuchando en este instante y muchos otros programas que hablan de la palabra de Dios están disponibles en vivo para todo el planeta por medio de la página web de la emisora. En el caso nuestro es www.wkdm1380am.com. Entrando allí en internet, en tu celular, en tu tableta, en tu computadora, puedes escuchar este programa en vivo en cualquier parte del mundo. Así que si tus familiares no lo están escuchando es porque tú no le has avisado, y eso ya es tu responsabilidad y no la de Dios. Así es. Podemos ver que Mateo capítulo 24 y el verso 14 solo dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Allí no dice que este evangelio será escuchado
o que será aceptado por la mayoría de las personas del mundo. Viendo las cosas desde ese ángulo, eso significa que prácticamente esa profecía de Mateo 24 y verso 14 ya se ha cumplido sin que nos demos por enterado, y eso nos sitúa más cerca del fin de lo que nos imaginamos. Muy bueno su análisis, hermana Ilka. Muchos piensan que Jesús no vendrá hasta que todos, o por lo menos la mayoría, escuche, acepte y reciba con agrado el mensaje de la salvación y se hagan cristianos. El Señor no expresa esa idea por ninguna parte en las Sagradas Escrituras. Por el contrario, las profecías dicen que mientras más se acerca el fin, las personas se apartarán más de Dios y menos personas aceptarán el mensaje de salvación. Vamos a ver una de esas muchas citas bíblicas donde se describe la conducta de la mayoría de las personas en el tiempo del fin. Trata de comparar lo que vamos a leer con la conducta de las personas hoy día y verás la gran similitud entre la profecía y la realidad que vivimos. Vamos a la Biblia, busquemos 2 de Timoteo capítulo 3 y allí vamos a leer con mucha atención los versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como vemos en esta cita y otras más, la conducta de la humanidad va a la inversa de las oportunidades y los esfuerzos de Dios por salvar al hombre. Al igual que en los tiempos de Noé, antes del diluvio, la tendencia del hombre es de continuo solamente al mal. Cualquiera diría, no se necesita la Biblia para saber que estas cosas son así en la conducta del hombre. Esa conducta fue la razón por la que Jehová Dios envió el diluvio. Vamos a leerlo para que notemos el paralelismo y las coincidencias y asimismo las consecuencias en ambas situaciones. Leamos el libro de Génesis capítulo 6, Génesis 6 versículos del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si asociamos estos dos relatos bíblicos, veremos que la conducta de desobediencia y oposición a Dios antes del diluvio y ahora antes de la segunda venida de Cristo son alarmantemente similares. Si sigues leyendo sobre el relato del diluvio, podrás ver que la Biblia dice que Noé, mientras construía el arca, predicó 120 años anunciando sobre la catástrofe que ocurriría. Pero las personas, en lugar de hacer lo mismo que estaba haciendo Noé, se burlaban hasta cuando vino el diluvio, y para esa hora ya era muy tarde para toda la humanidad desobediente. Más claro y bondadoso no puede ser nuestro buen Dios con nosotros. Hermano Franklin, volviendo a Apocalipsis capítulo 14 y el verso 6, allí el apóstol Juan especifica que vio que este ángel volaba por en medio del cielo. ¿Qué significa ese detalle? La expresión del vuelo de este ángel por en medio del cielo es una escena que indica los alcances mundiales de la obra y el mensaje de este mensajero, es decir, que su obra crece y se desarrolla hasta que la ve y la oye toda la humanidad.
Recordemos que lo que vuela por en medio del cielo puede ser visto por todos los habitantes de la tierra, tal como ocurre con el sol, que es visto por todos los moradores de la tierra cada día. El mensaje del primer ángel, o sea, el Evangelio eterno, es un mensaje de parte de Dios para que alcance toda la tierra. La visión del primer ángel es una visión simbólica, ya que se trata de una profecía y en la que el ángel representa a los siervos de Dios ocupados de la tarea de predicar el Evangelio eterno a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como termina diciendo el resto del versículo 6 de Apocalipsis 14. Este tema es muy interesante. Hermano Franklin, como quiera que el mensaje del primer ángel es un mensaje que involucra a toda la humanidad, a algunos como predicadores y a otros como escuchas. Es necesario que todos estemos claros en cuanto en qué consiste este mensaje. Así que la pregunta que nos debemos estar haciendo todos es, ¿qué es el Evangelio eterno? Excelente pregunta, mi hermana Ilka. Ojalá que el resto de nuestros amigos oyentes también se hayan estado haciendo esta interrogante. De lo contrario, no sacarán provecho de estos estudios bíblicos. Precisamente el propósito de esta clase es la de dar a conocer las enseñanzas de la Biblia, de las cuales depende que llevemos una relación con Dios de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a las suposiciones producto de la lógica humana. Por lo tanto, tenemos que dedicar tiempo para poder aprender lo que estudiamos. En cuanto a la expresión Evangelio eterno, comenzamos por analizar la palabra Evangelio, que viene del término griego Evangelión, y básicamente significa buenas nuevas, significa victoria, y también se le atribuye el significado noticia. En el contexto mesiánico, estas son buenas nuevas de la salvación por parte del Mesías. Vamos a ver lo que la Biblia enseña sobre el Evangelio o el Evangelión, y así podemos tener una idea sobre de qué se trata este mensaje que tiene que ser predicado urgentemente a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, Evangelio aparece 6 veces y corresponde al término hebreo Besorá, que significa o se traduce como traer noticia, mensaje de recompensa y también como recompensa por la buena noticia. Vamos a ver sobre este significado. Vamos al libro de 2 de Samuel capítulo 4 y ahí leemos el versículo 10. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siglat en pago de la nueva. También podemos ver que allí mismo en 2 de Samuel 18 se utiliza la palabra en griego Besorá o evangelio como tan solo premio o como recompensa. Leemos eso, 2 de Samuel 18, versículo 22. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Evangelio o Besorá también significa buena noticia. Notemos eso en 2 de Samuel 18:20. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Además de estas citas podemos buscar 2 de Samuel 18:25 y 27 y además 2 de Reyes 7, versículo 9, donde también se usa para referirse a buenas nuevas. Resumiendo, normalmente Besorá o Evangelio en el Antiguo Testamento está en un contexto de notificar algo. Eso es lo que significa Evangelio en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Evangelión, que es la palabra en griego, aparece 76 veces y siempre se refiere al mensajero de salvación por parte de Dios. Mayormente sus usos o traducciones están en frases compuestas como por ejemplo la verdad del Evangelio,
mi o nuestro evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de Dios, evangelio del Señor, evangelio de Cristo, predicador del evangelio, etc. De las 76 veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas aparece 12 veces. Vamos a repasar algunos de esos versículos del Nuevo Testamento para que tomemos el contexto bíblico de la palabra griega evangelión, que se traduce al español como evangelio. Y como ya vimos, y lo volveremos a confirmar en la Biblia, evangelio en el contexto mesiánico significa buenas nuevas de salvación. Debemos prestar mucha atención a los versículos que vamos a leer, porque si la profecía del primer ángel de Apocalipsis 14 dice que para este tiempo debemos escuchar y luego predicar este mensaje del evangelio eterno, entonces debemos escuchar, aprender y predicar lo que dice la Biblia, que es el evangelio eterno, no otras enseñanzas que no son bíblicas. Precisamente es para corregirnos de las falsas enseñanzas en cuanto al tema de la salvación que Jehová Dios envía el mensaje del evangelio eterno a todos los moradores de la tierra en este tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, incluyéndome a mí y también incluyéndote a ti, tal como ocurrió con los antediluvianos antes del diluvio, que recibieron el mensaje por medio de Noé. Iniciamos con el libro de Mateo. En el libro de Mateo, el evangelión es un mensaje de buenas nuevas del reino de los cielos, las cuales han de ser predicadas a todo el mundo. Vamos a ver esas enseñanzas. Empecemos con Mateo capítulo 4 y allí vamos a buscar el versículo número 23, que nos dice que antes de morir pagando los pecados de la humanidad, la función principal del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente la enseñanza correcta sobre la salvación, es decir, predicó el evangelio. Vamos a leerlo, Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como vimos, nuestro Salvador predicó el evangelio. Pero como vimos hace un rato, Mateo nos dice que cuando se termine de predicar al mundo el mensaje de salvación, es decir, el evangelio, entonces vendrá el fin. Veamos eso ahí mismo en el capítulo 24 de Mateo y leamos el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La profecía del primer ángel de Apocalipsis 14 de predicar el evangelio eterno reafirma y sostiene esta profecía que el Señor Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Predicar el evangelio incluye predicar todo lo que predicó y lo que hizo el Señor Jesús para enseñar de la bondad de Dios por el hombre y sobre la salvación que Él nos ofrece. Eso es lo que nos enseña Mateo 26 y el versículo 13. Vamos a leerlo, Mateo 26, 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Este pasaje corresponde a la experiencia que vivió una mujer en casa de Simón leproso, donde ella llegó con un perfume carísimo para ungir a Jesús, siendo consciente de que Jesús era el Salvador del mundo. Esa experiencia enseña sobre la reacción de esa mujer ante el Salvador y debe ser contada como parte del mensaje del Evangelio o del mensaje de salvación como ejemplo para nosotros. Como hemos visto en el libro de Mateo, se presenta la predicación del Evangelio como una necesidad mundial y lo mismo se presenta en el libro de Marcos. Marcos registra una prédica de Jesús en el Monte de los Olivos, en donde hablaba de las señales del fin, y allí mencionó la predicación mundial del Evangelio. Vamos a leerlo, está en Marcos capítulo 13 y el versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante a todas las naciones. También podemos ver Marcos 16:15, donde dice que después de su resurrección, el Señor Jesús comisionó o encargó a todos sus discípulos
la tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos allá, vamos a ir a Marcos capítulo 16 y vamos a leer los versículos 15 y 16. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si te diste cuenta, no solo basta con escuchar y aprender sobre el Evangelio o las buenas noticias de que existe una fórmula por la cual podemos ser salvos por Dios, sino que también debemos hacer o vivir lo que aprendemos. De lo contrario, solo sabremos de la salvación, pero no la recibiremos. Eso es lo que acabamos de leer en Marcos 16, 15 y 16, donde dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Según San Marcos, el evangelión o el evangelio está ligado al Hijo de Dios como mensajero y como centro de las buenas nuevas de Dios. Vamos a ir al comienzo del libro de Marcos, Marcos 1 y el versículo número 1. Presta atención. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. También podemos buscar Marcos 1 y el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. En el siguiente versículo la Biblia enseña que para aceptar este mensaje se necesita fe y arrepentimiento de los pecados. Leamos allí mismo en el libro de Marcos capítulo 1 el versículo que sigue, el versículo número 15. Prestemos mucha atención. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor Jesús fue ampliando el mensaje del Evangelio por medio del cual sabemos lo que tenemos que hacer para poder recibir la salvación que ya Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Y entre esas enseñanzas nos llama a no dudar, es decir, a creer este mensaje y a cambiar nuestra vida. Eso lo dice el libro de Marcos, ahora el capítulo número 8, Marcos 8, y vamos a leer el versículo 35. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el capítulo 10 y los versículos 28 al 30, el libro de Marcos nos enseña de una promesa que nos hace el Señor Jesús. Escucha bien, si dejamos lo que tenemos que dejar y si renunciamos a lo que tenemos que renunciar con tal de obedecer a Jesús y de cumplir lo que nos enseñan los evangelios. Vamos a leerlo, Marcos 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas detalla un poco más y nos enseña que el evangelión o el evangelio es un mensaje que tiene como centro la gracia de Dios. Eso está en el libro de Hechos. Vamos a ir allá, el libro de Hechos capítulo 20 y el versículo 24. Pero vamos a leer a partir del versículo 22. Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como hemos visto, predicar el Evangelio no solo es decir que hay buenas nuevas o buenas noticias, sino que tenemos que aprender correctamente las enseñanzas de este mensaje de salvación, para lo cual primero tenemos que aprenderlo, creerlo, vivirlo, para luego poder enseñarlo.
Es posible que te hayas dado cuenta que ya conoces alguna de estas enseñanzas, pero asegúrate de aprender lo que te falta y de ser un colaborador idóneo en esta tarea obligatoria para todos los discípulos de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Pablo en sus 13 epístolas enviadas a las iglesias que se iban formando después de la ascensión de Cristo al cielo, de las cuales tenemos mucho que aprender. Pero eso será en la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas el próximo programa. Hermano Franklin, queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a mi Dios por habernos dado la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera dar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean acompañarme pueden hacerlo. Si alguno quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio de tu Santo Espíritu, directamente de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor. Suplicamos que lo que hemos aprendido a través del mensaje del primer ángel sea atesorado en nuestros corazones. Sí, Señor. Permítenos seguir estudiando y aprendiendo acerca del Evangelio eterno. Amén. Para cumplir en nuestra vida bajo tu dirección y enseñarlo a otros por palabra y por testimonio. Sí. Ayúdanos a programar el tiempo para no perdernos ninguno de estos estudios de tu palabra que nos ofreces por medio de este programa radial. Ayúdanos a motivar a otros para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien igual que nosotros. Sí, Señor. Sí, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Amén. Asimismo te suplicamos las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Así sea, Señor. Igualmente te pedimos bendiciones para esta emisora, que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu santa palabra sea estudiada. Sí, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario. Amén. Para remisión de todos nuestros pecados. Sí, Padre. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque te lo agradecemos y te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.